Ya está grabando. Buenos días, soy la estudiante María del Cerro Nauzán. Voy a exponer el tema de biomoléculas orgánicas. Empezaré con los carbohidratos. ¿Por qué se le llaman carbohidratos? En la antigüedad se acuñó el término de hidratos de carbono debido a que estructuralmente estaban formados por cada átomo de carbono estaba constituida una molécula de agua, como se puede ver en la fórmula. Sin embargo, están compuestos de agua, obviamente. No, sino lo que pasa es que por cada molécula o por cada átomo de carbono va a existir un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como lo podemos ver en la estructura. Obviamente no hay ninguna molécula de agua, sino que existen grupos funcionales, por ejemplo los grupos OH, que le van a dar cierta estructura y característica a las moléculas de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son los compuestos más abundantes y más diversos. Su principal función es aportar la primera fuente de energía para todas las actividades. Características de los carbohidratos. Compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza, poseen muchas estructuras, moléculas, diferentes tamaños y formas, abundantes, de fácil disponibilidad y baratos. Son un compuesto común en la alimentación como componente natural o como ingredientes. Constituyen el más del 90% de la materia seca de los vegetales. Son los compuestos que más consumen los seres humanos en su dieta. Son susceptibles de modificación química y bioquímica, y ambos tipos de modificaciones se utilizan comercialmente, son inocuos, o sea que no son tóxicos. En el medio ambiente podemos encontrar los carbohidratos. ¿Mediante qué mecanismo? Vemos que a partir del ciclo del dióxido de carbono y la fotosíntesis se pueden obtener cantidades de carbohidratos. Las funciones de los carbohidratos entonces cumplen una función energética, de ahorro de proteínas, regular el metabolismo de las grasas y estructural. La estructura de los carbohidratos van a presentar tres principales grupos funcionales. El grupo aldehídos se va a encontrar principalmente en las polihidroxialdehídos. ¿Por qué se llaman así? Porque además van a contener el grupo aldehído, van a contener grandes cantidades del grupo hidroxilo. Van a servir para poder interactuar con algunas moléculas de agua, generando que estos compuestos sean altamente solubles, además que la unión de la presencia de esos grupos radicales OH van a inducir que puedan generar interacciones con otras moléculas, por ejemplo las proteínas, los lípidos u otros compuestos, mientras que los polihidroxitonas va a tener un grupo cetónico, el cual va a estar caracterizado por la presencia de un carbono unido mediante doble enlace al oxígeno, y también van a constar de numerosos grupos hidroxilo, los cuales le van a proporcionar las características de su solubilidad y unión de otros compuestos. La clasificación. Entonces tenemos que se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos van a tener solo una molécula de azúcar, los oligosacáridos van a tener de 2 a 3 hasta 10 moléculas de azúcar, y los polisacáridos van a tener más de 10 moléculas de azúcar. Dentro de los monosacáridos tenemos a las aldosas, cetosas, a su vez los vamos a poder encontrar clasificados en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. De esto depende la cantidad de moléculas de carbono que van a tener en su estructura. Los oligosacáridos los vamos a poder clasificar en tres tipos: disacáridos de 2 moléculas de azúcar, trisacáridos de 3 deca hasta 10, igual hasta 10, y polisacáridos más de 10. Los monosacáridos son azúcares simples, los oligosacáridos de 2 a 3 moléculas, y los polisacáridos más de 10 moléculas de azúcar. Los monosacáridos los clasificamos con base en los átomos de carbono, ejemplo las triosas 3 átomos de carbono, las cetosas 4 átomos, y así sucesivamente hasta que las hexosas van a tener 6 átomos de carbono. Ejemplo de las hexosas lo va a ser la glucosa. Los oligosacáridos 2 unidades de azúcar, ejemplo la sacarosa, que está compuesta de glucosa y fructosa, la lactosa, que está compuesta de galactosa y glucosa, y la mactosa, que está compuesta de glucosa y 2 moléculas de glucosa, la celuliosa, que está compuesta de glucosa o otra molécula de glucosa. Entre los oligosacáridos tenemos el más conocido, que es la refinosa, que es la unión de la lactosa y la glucosa y la fructosa. Los polisacáridos tenemos al almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Constan de más de 10 unidades de azúcar, cumplen funciones diversas, sobre todo de reserva energética y estructural. Los lípidos cumplen funciones
energéticas, protectora, reguladora, estructural y transportadora. Las propiedades no son consideradas polímeros, no contienen moléculas ni un grupo funcional característicos, son solubles y los átomos de oxígeno son característicos de los grupos funcionales hidrófilos. La clasificación, entonces, los lípidos se dividen en simples. Tenemos los ácidos grasos, los cuales estructuralmente están constituidos por una cadena hidrocarbonada larga con presencia de un grupo funcional carboxilo. Otro tipo son los insaturados, los cuales en su cadena lateral tienen una presencia de un doble enlace, genera quiebre en su estructura. Otro tipo de ácidos grasos son los poliinsaturados, en los cuales habrá la presencia de más de un doble enlace. Otros lípidos simples son los alcoholes grasos, los cuales pueden ser abundantes o minoritarios. Abundantes tenemos el glicerol o otra esfingosina, y a los alcoholes grasos minoritarios como las ceras. Con respecto a las ceras, las podemos clasificar, las podemos definir como moléculas que resultan de la unión de un ácido graso saturado con un alcohol de cadena larga mediante un enlace de este. Los siguientes son los triglicéridos, o grasas neutras, que también pertenecen a los lípidos simples. Los triglicéridos se caracterizan porque se generan por la unión entre el glicerol y los ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser de tipo saturado o insaturado. Cuando se unen tres ácidos grasos, el glicerol se denominará triglicérido. Cuando son de dos, biglicérido, y cuando es uno, monoglicérido. Los lípidos simples, lípidos derivados, se llaman así porque se forman a partir de un lípido, como en este caso el ácido araquidónico. En el siguiente esquema podemos observar los derivados del ácido araquidónico. Ejemplo, los derivados de la ciclooxigenasa, como la prostaglandina, cumple funciones de vasodilatación y potencia en el edema. Otros, como la prostaciclina, producen vasodilatación. En el caso del tromboxano, tiene un efecto contrario como la vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Para el caso de los leucocitos, los cuales son derivados del ácido araquidónico por la vía de la lipoxygenasa, producen funciones como vasoconstricción y broncoespasmo, aumentan de la permeabilidad y la quimiotaxis. Estructuralmente hablando, los derivados del ácido araquidónico mantienen en gran parte de la estructura su precursor, es decir, el ácido araquidónico. Vemos la prostaglandina, tromboxano y el leucotreno. Lípidos complejos. Entonces tenemos los fosfolípidos. Aquí los fosfolípidos se caracterizan por ser unas moléculas de tipo anfipático, es decir, que poseen una posición polar y posición apolar, razón por la cual los fosfolípidos harán parte de las membranas celulares formando bicapas. Dentro de los fosfolípidos tenemos los fosfoglicéridos y esfingolípidos. Entonces los fosfoglicéridos tendrán un esqueleto central de glicerol. Existen más sustituyentes polares, como el caso de la etanolamina. En dado caso, el fosfolípido se llamará fosfatiletanolamina. Pero si tiene sustituyente como la serina, se llamará fosfatilserina. Pero si tiene sustituyente como la colina, se llamará fosfatilcolina. Y si tiene sustituyente como el inositol, se llamará fosfatinositol. Y glicerol, fosfatildiliglicerol. Los esfingolípidos poseen alcohol graso llamado esfingosina. A la esfingosina se le puede definir como la unión de una ceramida con un grupo fosfato y un sustituyente polar. Las ceramidas resultan de la unión de la esfingosina a un ácido graso. Los glucolípidos, el primero de ellos son los cerebrocidos. Estos resultan de la unión de una ceramida con un monosacárido. Los lípidos complejos, los gangliosidos, difieren de los cerebrocidos en que, en vez de poseer un monosacárido, poseen oligosacáridos. Las lipoproteínas son moléculas compuestas que pueden ser kilomicrones, VDL, IDL, LDL y HDL. Los isopronoides, entonces tenemos los terpenos, como el retinol, que es un alcohol,
el retinal, que es un aldehído, el ácido retinoico, que es del grupo carboxilo, y el betacaroteno. Los isopronoides, como los esteroides, moléculas derivadas del colesterol. El colesterol es una molécula que está tiene hidrogofobicidad debido a que posee una parte llamada ciclopentano y una parte cíclica llamada fenentreno. El colesterol se caracteriza por tener varias funciones en nuestro organismo: otorgar fluidez a la membrana celular, se forma ácidos biliares, vitamina D, hormonas de tipo esteroide. Con respecto a esta hormona podemos tener a los estrógenos, a la progesterona, a la testosterona, las cuales en conjunto se llamarán hormonas sexuales. Los estrógenos y progesterona se encargarán de mantener las estructuras sexuales femeninas y la testosterona la masculina. Otras hormonas que tenemos entonces está la aldosterona y el colesterol y otros derivados es la vitamina D. Los isopronoides, entonces tenemos como los tocoferoles y las poliprenliquinonas. Las proteínas forman parte de la estructura básica de los tejidos, como los músculos, tendones, piel y uñas. Desempeñan funciones metabólicas como la asimilación de nutrientes, el transporte de oxígeno y de grasas en la sangre. Son la base de la estructura del código genético ADN. Son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, oxígeno, nitrógeno y muchas más. Y estos elementos se agrupan y forman aminoácidos. Las proteínas y aminoácidos son sustancias, los aminoácidos son sustancias cristalinas casi siempre de sabor dulce. Se clasifican en grupo R no polares, grupo R polares no cargados y grupo R polares cargados. Los aminoácidos, que aquí tenemos el enlace péptico. La estructura de las poliproteínas, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La clasificación de las proteínas basada en la composición: holoproteínas y heteroproteínas. En las primeras tenemos los globulares y las fibrosas. Y en las otras tenemos los glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y cromoproteínas. Los ácidos nucleicos son moléculas formadas por la unión de unidades sencillas llamadas nucleótidos. Almacenan y transmiten información genética de los organismos. Se dividen en dos: ácidos desoxirribonucleicos, se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y el ácido ribonucleicos, que ARN, actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos son polímeros moleculares muy grandes formados a su vez por monómeros, de los cuales reciben el nombre de los nucleótidos. Los nucleótidos son esteroides que están formados por 3 tipos de moléculas: bases nitrogenadas, las cuales se subdividen en bases purinas o púricas, y bases pirimidinas y pirimídicas. Las bases purinas que se encuentran presentes en los ácidos nucleicos son de 2 tipos: la adenina y la guanina. Ambas van a formar parte del ADN como del ARN. Las bases pirimidinas son 3: la citosina, timina, uracilo. La citosina y timina se encuentran presentes en el ADN, mientras que el ARN encontramos la citosina, y en lugar de la base timina se encuentra el uracilo. La segunda estructura que forma parte de los nucleótidos son las pentosas, que son de 2 tipos: ribosas, que se encuentra presente en el ARN, y en el y en la desoxirribosa, que se encuentra presente en el ADN, y el nombre de estas pentosas es la que va a proporcionar el nombre que se caracteriza. Funciones de los nucleótidos: transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial, intervienen en la fotosíntesis, transporte de energía como ATP y transmisión de los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos. Los ácidos desoxirribonucleicos es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética. El ADN está presente en el núcleo, posee una doble cadena hilera. El ADN regula el control metabólico de las células. Existen 4 tipos de ADN: el mensajero, transferencia, ribosómico y heteronuclear. Los ácidos nucleicos los tenemos aquí. Entonces tenemos cuál es el ADN y el ARN, tenemos su estructura. Ya.
Sí, ya voy a poner una serie de